Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Teresa Edith Solano Fernández, residente de tercer año de anestesiología, y les voy a hablar un poco del manejo para la cirugía de fosa posterior. Bueno, los objetivos que tenemos durante esta presentación va a ser la revisión de un caso clínico real y recordar la anatomía y la fisiología de la fosa posterior. Asimismo, vamos a revisar brevemente el manejo anestésico en las patologías de la fosa posterior, no solo para los tumores, sino para otro tipo de ocupaciones. También vamos a evaluar un poco de la teoría y lo que realmente es posible realizar en nuestro entorno. Bueno, tenemos un masculino de 9 años que es originario de Tezonapa. Como antecedentes heredofamiliares, pues tiene una madre con probable esclerosis tuberosa. Su abuela paterna presenta un tumor cerebral. Se desconoce la estirpe, solamente lo refiere la madre en el interrogatorio. Y pues no tiene ningún antecedente perinatal de importancia. También se comenta que previo a esta patología parecía un niño con crecimiento y desarrollo normal, nunca había tenido ningún otro tipo de patología. Y bueno, empieza su padecimiento en marzo del 2023 con una cefalea holocraniana, náusea y vómito. Posteriormente se agrega cialorrea y alteraciones para la marcha. Asimismo, la dificultad de mantenerse en pie y bueno, se inicia tratamiento con un médico particular con una evolución tórpida. Entonces empezamos a ver que ya tenemos datos probables de un síndrome de cráneo hipertensivo por las manifestaciones clínicas que tuvo este niño y por la evolución tórpida. De tal modo que para continuar con su diagnóstico, igual de manera particular, se realiza una tomografía simple de cráneo, donde se evidencia ya la tumoración en la línea media que va a estar comprimiendo el cuarto ventrículo con calcificaciones, además de neovascularidad. Se evidencia unas dimensiones de 36 por 48 milímetros, asimismo hidrocefalia secundaria, por lo que es referido al Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, donde se coloca una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y se inicia su protocolo diagnóstico. La colocación se realiza el día 22 de diciembre del 2023. Asimismo, se realizó un egreso a domicilio para continuar por ambulatorio su diagnóstico el día 26 de diciembre del mismo año. Se solicita realizar una resonancia magnética con gadolínio. Esta se realiza el día 5 de enero del 2024, donde ya se puede evaluar las dimensiones completas del tumor y se plantea una cirugía en dos tiempos. Lo primero que se va a realizar va a ser una crenotomía y exploración y subsecuentemente la resección tumoral. Bueno, aquí tenemos los videos, no se cuenta con el reporte escrito de la resonancia magnética, pero tenemos dos videos donde se puede evidenciar las dimensiones de este tumor. Listo. ¿Está? ¿Qué tiene? ¿Está muy grande? Sí, es que aquí, mire, si ve, también se le ve como una lesioncita aquí en esta parte de aquí. Sí. O sea, esta parte de aquí, porque yo dije, pero no, la válvula la trae de este lado, entonces en la parte de hasta arriba y aquí también un Ya. poquillo. Luego más aparte, pues, toda la lesión. Bueno, en estos videos podemos apreciar la ocupación del tumor a las estructuras de la fosa posterior. Listo.
Esto nos obliga a recordar la anatomía de la fosa craneal posterior y vamos a tener que es la parte más profunda del cráneo. Y bueno, sus relaciones anatómicas, hacia anterior vamos a tener el dorso de la silla turca y la porción basilar del hueso occipital. De forma lateral vamos a tener componentes petroso y mastoideo del hueso temporal. Hacia superior, la tienda del cerebelo, que es un reborde o una capa dural. Esta se va a insertar desde el borde superior del peñasco hasta la protuberancia occipital interna y posteriormente vamos a tener el hueso occipital. Entonces aquí podemos apreciar las estructuras y sus relaciones. Asimismo, si quitáramos todo el contenido de la fosa craneal, podemos ver la estructura ósea con la cual está relacionado cada una de las estructuras y que es un contenedor que no puede ser expansible. Por lo tanto, la ocupación de este tumor pues nos iba a condicionar pues un síndrome de cráneo hipertensivo. Entonces, vemos las estructuras contenidas dentro de esta fosa van a ser tres: el cerebelo, el tallo cerebral, que se compone del mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y los pares craneales. Vamos a ir describiendo uno por uno. Bueno, el cerebelo va a ser una estructura simétrica, va a estar eh, conformado por dos lóbulos. Lo vamos a encontrar detrás del puente y del bulbo raquídeo. Estos dos hemisferios, como les decía, van a estar unidos por una vermis cerebelosa y también va a estar dividido en tres capas, y tres áreas y tres lóbulos. Em, Su superficie pues es muy característica y va a estar conformado por folias, que son pliegues paralelos orientados en el plano transverso. Estas corresponderían a las circunvoluciones de los hemisferios cerebrales, solo que la disposición es diferente en el cerebelo. De igual manera, la parte interna va a estar conformada por sustancia blanca y la parte externa por sustancia gris. Bueno, ¿cuál es la función del cerebelo? Pues la corteza cerebelosa va a recibir información del sistema nervioso central y periférico y se va a encargar de la coordinación de las contracciones de los músculos voluntarios. Bueno, a partir de esto, pues vamos a tener manifestaciones clínicas según la porción que se esté afectando y vamos a tener este, síndromes por déficit cerebeloso. El primer síndrome que podemos encontrar es el síndrome del lóbulo posterior. Este pues puede tener diversas etiologías. Puede ser desde enfermedades vasculares hasta tumores, traumatismos, enfermedades degenerativas. Lo que caracteriza a este síndrome es ataxia, la disminución del tono muscular, las anormalidades del ritmo y amplitud de los movimientos, como ya les dije, voluntarios. Y bueno, vamos a tener también que hay temblor, pero ese temblor es intencional, que quiere decir el que se evidencia cuando se está tratando de realizar algún movimiento. Bueno, otras afectaciones que podríamos encontrar sería la disdiacocinesia y el temblor al habla, además de un lenguaje explosivo o escandaloso. El síndrome del lóbulo anterior lo vamos a encontrar consecuencia de la desnutrición. Este es muy común en personas con alcoholismo crónico y dentro de sus manifestaciones clínicas pues vamos a encontrar la falta de coordinación de las extremidades inferiores. Esto va a condicionar la típica marcha de las personas alcohólicas, que es una marcha vacilante con un plano de sustentación amplio. También vamos a tener disdiacocinesias y alteraciones al habla. Bueno, el último síndrome sería el síndrome del lóbulo floculonodular. Aquí
vamos a encontrar alteraciones del equilibrio, incoordinación de los músculos axiales, esto quiere decir una ataxia troncal. Vamos a tener también una marcha con base de sustentación amplia y la imposibilidad para la posición sedente o la sustentación del tronco corporal. De tal forma que si nosotros nos podemos tratar de ubicar a este paciente en qué síndrome cerebeloso es el que se encontraba, pues concuerda con un síndrome flóculo nodular. Bueno, ahora las estructuras del tallo cerebral, como ya les comentaba, este va a estar conformado por mesencéfalo, puente y bulbo. Y en él van a encontrarse los 10 pares craneales, excepto el 1 y el 2. Y bueno, se dice que dependiendo de las afectaciones clínicas que nosotros veamos, podemos determinar el nivel donde se encuentra la lesión. Asimismo, dentro del tallo cerebral también se encuentran los centros funcionales de la respiración o de la frecuencia cardíaca y algunas lesiones pudieran condicionar incluso la muerte. Bueno, vamos escribiendo una por una de las estructuras. El bulbo raquídeo lo vamos a encontrar en color verde en nuestra imagen y va desde la médula hacia el puente. Este se dice que es la parte caudal o vulvar del piso del cuarto ventrículo y va a ser una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. En este vamos a encontrar los núcleos de los nervios craneales 8, 9, 10, 11 y 12. Asimismo, los centros de la audición, de la deglución, la tos, el vómito, la salivación, los movimientos de la lengua y de la respiración. Si recordamos la clínica de nuestro paciente, presentaba aumento de la salivación, por lo cual pues sabemos por clínica que había afectación pues ya de bulbo raquídeo, que se evidencia finalmente por la resonancia magnética que se le solicitó. Bueno, el puente lo vamos a encontrar en amarillo en nuestra imagen y va desde el bulbo raquídeo hasta el mesencéfalo. Se dice que es la parte rostral del cuarto ventrícula y la porción más distal del acueducto. Esta parte va a estar cubierta por el cerebelo y la importancia es que por su mitad se encuentra el surco basilar, por donde corre la arteria basilar que va a dar pues la irrigación al cerebelo. También vamos a encontrar contenidos en los nervios 4, 5, 6, 7 y 8. Y bueno, aquí vamos a encontrar los centros asociados a la masticación, a los movimientos oculares, la expresión facial y la audición. Y bueno, aquí vemos en la imagen la arteria basilar que emite sus ramas hacia los lóbulos cerebelosos. Bueno, el mesencéfalo lo vamos a encontrar en azul en nuestra imagen y está ubicado entre el puente y el diencéfalo. Se dice que es la porción más superficial de la fosa craneal posterior y pues es la entrada al acueducto cerebral. Aquí vamos a encontrar los nervios 3 y 4 y los centros asociados a los reflejos auditivos, visuales y pupilares. Asimismo, va a estar el acueducto donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, entonces la exploración física de nuestro paciente, al momento en que nosotros realizamos la visita preanestésica, encontramos a un paciente despierto, consciente, completamente cooperador, con un Glasgow de 15, aparentemente normocéfalo, con la cicatriz de la colocación de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. No encontramos alteraciones en la gran mayoría de sus nervios craneales ni de los movimientos oculares, salvo la aparición de nistagmo lento de izquierda a derecha.
Por demás, pues no había otra afectación evidente en la exploración de los pares craneales. Diferimos la exploración de la marcha, ya que pues no estaba en condiciones de realizarse, porque ya estaba en una camita y por que no hubo cooperación en ese momento. Bueno, la somatometría es un paciente de 20.5 kilos, 127 centímetros, con signos vitales dentro de los parámetros normales para la edad. Y bueno, sus laboratorios clínicos, que pues no se evidencia como tal un desequilibrio o alguna alteración, y también como parte del protocolo previo a la cirugía se realiza un ecocardiograma donde se evidencia un corazón sano. Bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar como problema ante la situación de este paciente? Definitivamente se tiene que someter a una cirugía. Es una cirugía de resección de tumor que para el anestesiólogo pues tiene muchas implicaciones, muchos desafíos. En primero, debemos facilitar el acceso quirúrgico tanto en la posición como en el manejo que nosotros le demos al paciente para evitar que haya un oscurecimiento del campo quirúrgico con edema cerebral, por citar un ejemplo. Debemos también tratar de minimizar el traumatismo que se realiza hacia el tejido nervioso, mantener en todo momento la estabilidad respiratoria y cardiovascular de nuestro paciente. Generalmente estas son cirugías de larga duración y en todo momento tenemos que estar revisando los parámetros hemodinámicos y tratar de asegurar que estén en las mejores condiciones. Asimismo, cuidar que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga estable durante toda la cirugía. Y una de las cosas más importantes o que mayor riesgo corremos en este tipo de cirugía, tanto por la posición, tanto como por la exposición que se da al tratar de resecar estos tumores, es una embolia gaseosa. Entonces, nuestro objetivo es detectarla y tratarla en el momento que ésta se esté dando. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros realizamos? Pues la cirugía planeada y realizada fue una resección tumoral. Nuestra técnica anestésica fue una anestesia total intravenosa manual, con cálculos manuales. Se realizó un bloqueo de escalpe, ya que para la posición se necesitó el cabezal de Menfield, que consta de unos pinchos que van sobre las estructuras óseas del paciente, de tal forma que para evitar pues la sobreestimulación adrenérgica propia del dolor, utilizamos un bloqueo de escalpe. El tipo de monitoreo fue invasivo y no invasivo. Dentro del quirófano colocamos un catéter venoso central que es muy importante en dado caso que tuviéramos que administrar aminas o para tratar la embolia gaseosa. Em, También utilizamos o colocamos un catéter de alto flujo para administrar medicamentos, solución y hemoderivados, y un catéter alterno en dado caso de que éste llegara a disfuncionar. Asimismo, colocamos línea arterial radial para todo el tiempo estar monitorizando la presión arterial de nuestro paciente. También realizamos el monitoreo de la profundidad anestésica con narcotren y la hemoglobina en tiempo real con el monitor Rainbow. La posición que se utilizó fue la posición de Concord. Bueno, como les decía, la literatura nos remarca que el monitoreo va a ser invasivo y no invasivo. Hay monitores que podemos colocar previos a la inducción que pues no son invasivos y que no van a modificar la tensión arterial de nuestro paciente, que es lo que vamos a evitar, los cambios bruscos de la presión arterial en todo momento. Entonces nos sugiere la literatura que previo a la inducción coloquemos el electrocardiograma que vamos a estar viendo de forma continua, el baumanómetro para monitorizar la tensión arterial de forma no invasiva, la oximetría de ser posible
la cuantificación del CO2 exhalado y nosotros no contamos con esto, pero puede hacerse el monitoreo electrofisiológico de los potenciales evocados. Posterior a la inducción, se tiene que colocar un catéter venoso central. Es importante que la punta de nuestro catéter quede a 2 centímetros o a la entrada de la aurícula derecha, para lo cual al momento de la colocación podemos monitorizarlo con la derivación 2 o con la derivación V. Lo que nosotros buscamos es que en el trazo del electrocardiograma, al momento de encontrarse la punta del catéter en mitad de la aurícula, vamos a encontrar una onda P bifásica, isobifásica. En ese momento nosotros vamos a retirar el catéter un poco hasta que notemos que el QRS tiene la misma altura que la onda P. Eso nos indica que estamos en el lugar correcto. Esto es importante porque al momento de darse una embolia aérea, nosotros vamos a asegurar que si aspiramos, estamos en la entrada de la aurícula y esto asegura las posibilidades o aumenta las posibilidades de que atrapemos ese aire cuando se trata de grandes cantidades. También se recomienda un estetoscopio esofágico o un Doppler precordial. Se dice que la sensibilidad de ambos pues es equiparable. También debemos de tener una sonda de temperatura esofágica o nasofaringe, asimismo temperatura corporal o axilar y estar monitorizando en todo momento el CO2 exhalado. También se puede realizar un ecocardiograma transesofágico que llega a ser más invasivo y que pudiera tener la misma sensibilidad que un ecodoppler precordial. Bueno, entonces aquí tenemos lo que nosotros realizamos fue el monitoreo continuo con todos los monitores que yo ya les comenté. Ahí tenemos el ecodoppler que nos dice la literatura que debiera colocarse en el lado derecho del paciente para esternal derecho por encima del apéndice sigmoides. Sin embargo, pues si nosotros lo colocamos sobre el lado izquierdo, para esternal izquierdo, por arriba del apéndice sigmoides, también tenemos la buena audición. ¿Cómo corroboramos que nuestro monitor está bien colocado? Pues se colocan 5 centímetros de solución salina sobre una de las vías del catéter para notar el cambio de la tonalidad que se emite al momento de haber una turbulencia. Y bueno, aquí tenemos cómo manejamos a nuestro paciente. La inducción, la literatura nos enmarca que debe ser por demás suave para lo que ya comentaba, evitar los cambios bruscos de la presión arterial y con esto aumentar la hipertensión intracraneal. Tenemos que evitar en todo momento esos cambios bruscos. Se debe tener una buena analgesia tanto al momento de la intubación como para la colocación del cabezal de Mansfield. Como les decía, puede ocasionar dolor el momento de pinchar para asegurar la buena posición de la cabeza. Bueno, el bloqueador neuromuscular se dice que tiene que ser a dosis adecuadas para evitar en todo momento que el paciente llegara a tener algún movimiento brusco. Para esto nosotros ya debemos de tener el control estricto de la TA para evitar los aumentos bruscos. Como lo hicimos nosotros, pues fue una inducción con fentanil, lo calculamos a 3 microgramos por kilogramo. Esto fue en una bomba de infusión. El propofol también lo calculamos a 2 miligramos por kilogramo de peso de paciente y el rocuronio a 1.2 miligramos por kilogramo. Una vez hecho esto, se da la latencia adecuada y se realiza la intubación orotraqueal con un tubo armado que nos asegurará que con los cambios de la posición no tuviéramos pues algún problema con que el tubo se doblara.
fue un tubo armado número 6. Para evitar que llegara a morder, se colocó una cánula de Guedel y un bozal de gasas para evitar pues que hubiera las secreciones sobre el tubo y sobre las demás estructuras. También utilizamos protección ocular con cloranfenicol, gotitas de cloranfenicol y con parches de transport, parches completamente oclusivos, y se colocó el bloqueo de escalpe con bupivacaína, 50 miligramos por cc. Fue un bloqueo de escalpe bilateral. Bueno, ahora sí, la posición que les comentaba fue una posición en Concord. Tenemos a nuestro paciente con la cabeza suspendida por este cabezal de Memphis. La cabeza se va a encontrar por encima de las aurículas, lo que nos condiciona el aumento en las posibilidades de que se presente una embolia aérea. Si vemos, las prominencias óseas tienen que estar protegidas. Aquí las protegimos con vendaje algodonoso. Debemos evitar a toda costa que haya presiones o peso excesivo sobre las piernas de nuestro paciente, y para evitar la estasis venosa pusimos unos bultos que van desde las clavículas hasta las crestas ilíacas para favorecer el retorno venoso. También es importante verificar o evitar tanto la hiperextensión como la flexión del cuello. Esto para evitar el estiramiento de la médula cervical, y también si tenemos una flexión excesiva estaríamos obstruyendo el drenaje venoso, con lo que aumentaríamos el edema cerebral. De tal manera que debemos colocar al menos una distancia de 2,5 centímetros entre el mentón y el pecho de nuestro paciente. Asimismo, también debemos evitar la rotación excesiva del cuello, la compresión abdominal y pues las elongaciones de los plexos. Por lo tanto, debemos procurar por demás las posiciones anatómicas. Esta pues no es la única posición recomendada para el manejo de la cirugía de fosa posterior. También se recomienda la posición de sedestación. Sin embargo, se dice que con esta posición las posibilidades de la embolia gaseosa son menores. Bueno, ahí tenemos, como se ve desde otro ángulo, el cabezal con que se fijó el niño y las protecciones que en todo momento. También es importante mencionar que colocamos un colchón térmico, porque es muy importante asegurar la normotermia de nuestro paciente, también para no entorpecer el flujo sanguíneo cerebral, para no aumentar también el edema como una medida de protección antiedema. Otra de las posiciones que usualmente podríamos encontrar en este tipo de manejos, pues es la posición de sedestación. Sin embargo, en esta posición encontramos mayor probabilidad de que haya una embolia gaseosa. Esto es porque la presión del seno dural pues va a ser aún más baja que la presión atmosférica, de tal modo que aumenta la posibilidad. Y bueno, la ventaja que tiene esta posición, o por la cual pudiera llegar a preferirse, es que también al disminuir la presión del seno dural, pues vamos a tener mucho menor riesgo de sangrado. Asimismo, pues aumenta el riesgo de embolia gaseosa y aumentan las resistencias vasculares pulmonares. También la circulación pues, puede verse entorpecida cuando hay una hiperflexión de los miembros sobre el abdomen. Todos estos cambios de los flujos pues, pueden llegar a disminuir el retorno venoso y con esto pues el gasto cardíaco. Además se dice que por cada 1,25 centímetros de la cabeza por encima del nivel del corazón, pues la TEA va a disminuir
1 milímetro de mercurio aproximadamente. Por tal motivo, para tener una lectura pues confiable en la línea arterial, se dice que se debe colocar el transductor de la línea arterial a la altura de la cabeza. Bueno, en ese tipo de posición es muy común al encontrar arritmias, bradicardia, taquicardia, contracciones ventriculares prematuras y esto por las alteraciones del flujo que podemos encontrar. Bueno, regresando a nuestro caso clínico, el mantenimiento que nosotros le dimos a nuestro paciente fue con una perfusión continua de fentanil. Fuimos variando la concentración plasmática de acuerdo a la lectura que nosotros teníamos de la profundidad anestésica en el narcotren. Nos movimos de una concentración desde 4 nanogramos mililitro hasta 4 nanogramos mililitro de fentanil. El propofol de igual manera se fue modificando de acuerdo con la TEA y con las lecturas que teníamos en Narcotren. Nos movimos desde 2 a 3.5 microgramos por mililitro y coadyuvamos con una perfusión continua de lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. La literatura recomienda la anestesia total intravenosa porque se dice que hay un menor aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal, lo que les comentaba que teníamos que asegurar en todo momento los aumentos bruscos, de tal manera que al asegurar un buen flujo sanguíneo cerebral y no propiciar los aumentos de la PIC, vamos a tener mejores condiciones quirúrgicas, lo que va a disminuir el riesgo de lesión y pues mucho menor edema cerebral. Entonces ahí podemos ver nuestras bombas de perfusión. Hubo un momento en que se necesitó una infusión de norepinefrina. Igual el rango se fue modificando de acuerdo a los parámetros hemodinámicos, que fue de 0.05 microgramos kilogramo por minuto hasta un máximo de 0.09 microgramos kilogramo minuto, solamente para mantener la hemodinamia estable de nuestro paciente. Y bueno, ahí vemos también recalcado el motor de nuestro colchón térmico y la temperatura que tratamos de mantener en todo momento. Y bueno, como les comentaba, una de las complicaciones más temidas es la embolia aérea, que se asocia principalmente a la posición de sedestación. Esta va a estar propiciada por el aire que entra, propiciado por la presión subatmosférica que se encuentra en las venas abiertas. Esto es ya sea de los canales venosos, del seno venoso o de canales no colapsables como las venas diploicas. Bueno, la fisiopatología pues se debe a la obstrucción mecánica que van a causar estas burbujas que entran a la circulación, causando hipoxemia. Esta hipoxemia pues va a crear la vasoconstricción, asimismo inflamación del endotelio y aumento en la respuesta simpática. Finalmente, estas burbujas pues van a llegar a la aurícula derecha que van a migrar a la circulación pulmonar llegando a impactarse, aunado a la activación del endotelio con la inflamación, va a haber aún más liberación de citocinas que va a causar inflamación de las estructuras pulmonares y con esto finalmente pues va a haber un cortocircuito donde haya impactación de estas burbujas o donde la inflamación sea tan importante como para modificar la ventilación, perfusión que haya en esa porción del pulmón. De tal manera que a eso vamos a deber las manifestaciones pulmonares. Va a haber un aumento de las resistencias vasculares periféricas, lo que va a aumentar aún más el deterioro del intercambio gaseoso, de tal forma que vamos a tener retención de CO2 por el aumento del espacio muerto fisiológico y con ello
vamos a ver una disminución en el CO2 exhalado. Em, También va a haber reducción del retorno venoso a la circulación cardíaca y vamos a tener manifestaciones como disminución de la TA, incluso pudiera haber un fallo cardíaco en ese momento. Bueno, se dice que para que la embolia sea clínicamente importante o veamos todos estos cambios, debe ser una entrada de aire mayor a 5 mililitros por kilogramo, de tal modo que sí veríamos un colapso cardiovascular importante. Bueno, em, también se dice que esta cantidad de aire pudiera ocasionar un bloqueo completo del tracto de salida del ventrículo derecho y con esto, como les decía, un colapso total de la circulación. Bueno, se dice que a mayor gradiente de presión entre las venas cerebrales y la aurícula derecha, el riesgo pues va a ser mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más alta sea la cabeza o la posición de la cabeza por encima de las aurículas, el riesgo pues va a aumentar. Y bueno, también hay otro tipo de embolia gaseosa, pero esto se presenta en pacientes que de por sí ya tienen alguna normalidad que compromete las cavidades cardíacas. Por ejemplo, una comunicación interauricular o interventricular. Em, ¿Qué tiene que haber para verse esta patología? Pues una derivación de derecha a izquierda que pudiera causar turbulencia y una impactación de alguna de estas burbujas. Bueno, este aumenta su riesgo cuando la presión de la aurícula derecha es mayor que la presión de la aurícula derecha, de tal modo que en todo paciente que va a someterse a una cirugía de fosa posterior, debería realizarse previamente un ecocardiograma para corroborar lo sano de su corazón y con esto pues disminuir las probabilidades que pudiera tener de una embolia aérea. Y bueno, ¿cómo lo monitorizamos nosotros? Como les comentaba, fue con un ecodoppler eh, transtorácico. Eh, Se dice que, o dice la literatura, que la onda sónica normal del flujo debajo del transductor es de 2.5 Hz. Un cambio que pudiera darse en la frecuencia, ya sea por la presencia de burbujas de aire, nos tendría que alertar ante la presencia de entrada y una posible embolia gaseosa. Lo importante, como mencionaba anteriormente, es detectarla y asimismo tratarla, para lo cual es importante que el catéter venoso central lo hayamos colocado en la posición ideal, es decir, a 2 centímetros del nodo sinusal o donde la P al momento de la colocación sea de igual tamaño que el QRS. Se dice que el ecodoppler transtorácico tiene la misma sensibilidad que un transesofágico y que además pues es más fácil que nosotros tengamos a nuestro alcance. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones o cómo sería la clínica que nosotros vamos a encontrar en un paciente que ya tiene una embolia aérea venosa realmente importante que pudiera comprometer su hemodinamia? Pues de primera instancia serían las arritmias cardíacas evidenciadas en el electrocardiograma. Puede alternar desde hipotensión hasta hipertensión de acuerdo con la cantidad de aire o la gravedad de esta embolia. Vamos a ver inmediatamente los cambios en los ruidos cardíacos o en los soplos que nosotros detectamos a través del ecodoppler y asimismo en el trazo del electrocardiograma podemos detectar isquemia. Las manifestaciones pulmonares, pues vamos a tener hipercarbia, hipoxemia, disminución del CO2 exhalado,
puede haber, de acuerdo con la gravedad, hipertensión pulmonar o edema pulmonar. Y bueno, en ese momento, ¿qué debemos de hacer? Para empezar, alertar a nuestro cirujano de lo que está pasando. Una vez que nosotros advertimos el cambio de la tonalidad, lo notificamos y pedimos que se inunde el campo quirúrgico irrigado con solución salina y empaquetando. También se tienen que cubrir los bordes del hueso con cera para hueso y si fuese importante la cantidad, tenemos que aspirar el aire del catéter que se ubica en la punta en la aurícula derecha. También inmediatamente debemos cambiar la posición del paciente, procurar bajar el nivel de la cabeza para con esto disminuir también la entrada que pudiera estar habiendo de aire. Y bueno, debemos de asegurar la hemodinamia, infundir volumen y vasopresores en dado caso de que haya disminución de la TA y evitar por demás las maniobras de Valsalva o el PIP dentro de la ventilación mecánica. Y bueno, si se presentaron algunas eventualidades en el transanestésico de nuestro paciente, esto principalmente cuando se estaba dando la resección del tumor a la altura del tronco encefálico, como podemos ver en el registro transanestésico, hubo periodos de bradicardia y también algunos periodos de hipertensión que cesaban con el simple cese del estímulo quirúrgico. Y bueno, como nos dice la literatura que tiene que ser la emersión, de igual manera que a la inducción, se tienen que prevenir los aumentos bruscos de la tensión arterial, evitar la tos o el sobreesfuerzo con el tubo endotraqueal de nuestro paciente, permitir, si es que vamos a extubar al paciente, que haya retornado completamente la fuerza motora y les decía, la extubación se va a determinar a partir de la naturaleza de la invasión o de la extensión de la cirugía. De tal modo que debemos evitar también que haya edema y las náuseas o el vómito postoperatorio que pudieran condicionar aumentos en la presión intracraneal. Se dice que la anestesia total intravenosa pues va a disminuir la incidencia de la náusea y vómito postoperatoria. Sin embargo, también se recomienda, aunado a esto, un esquema de doble antiemético y se ha demostrado su efectividad del ondansetron combinado con la dexametasona, con una disminución hasta del 25% de la incidencia de náusea y vómito. Y bueno, para la extubación, en dado caso de decidir extubar a nuestro paciente, pues debemos tener en cuenta parámetros ventilatorios, hemodinámicos y neurológicos. Estos se pueden consultar con mayor detalle en el artículo de la Revista Mexicana de Anestesiología de la CERNA en cirugía de fosa posterior y extubación fallida. Todos vienen referidos en este artículo. Y bueno, en conclusión, el manejo de la cirugía de fosa posterior pues es complejo y nos obliga a los anestesiólogos a tener conocimiento de la anatomía y función de las estructuras de la misma para poder comprender los posibles escenarios a los que nos tendremos que enfrentar y asimismo elaborar un plan que permita el mejor desenlace de nuestro paciente. Em, por el momento sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención prestada y espero que pueda haber eh, colaborado con su enseñanza.